están? Qué gusto recibirlos en otro programa más. Séptima Noche está aquí en Celta Televisión, en este horario, para repetir este espacio durante la semana, que luego subimos a nuestro canal de YouTube con invitados, con dirección de cámaras de Ariel Wolfram, desde la centenaria Confitería La Perla, en pleno centro de la ciudad de Tres Arroyos. Hoy vamos a conversar con una persona muy conocida, muy valorada en la ciudad, que es el ingeniero Julio Domingo Yagües, por una vida trabajando en la ingeniería agronómica. Ahora está descansando después de mucha tarea, de una labor positiva que ha tenido factores interesantes que nos va a contar. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? Un gusto recibirte. Igualmente, muchas gracias. Además, estoy conversando con alguien que tuvo programa de televisión. Sí, en los comienzos de Celta, sí, tuve el gusto, el honor de que me convocaran, y así que tuve en la grilla desde el día 1 tuvimos el programa. Sí. En mi caso lo hice durante 11 años hasta que llegó el momento de jubilarme. Bueno, después lo continuó compañeros que quedaron en la experimental, ¿no? Sí. Pero fue una experiencia interesante, ¿no? Interesantísima, sí. El hecho de tratar, fue una herramienta importantísima para la chacra, claro, porque era una ventana por la cual semana a semana podíamos mostrar las labores de la chacra, llevar la información al productor, y también fue interesante. Uno por ahí a veces no lo dimensiona bien, pero en ese momento, no sé cómo está hoy día, los programas iban a Colsecor, que es la cadena de las cooperativas. Exactamente. Y mucha gente conocida me ha visto, por ejemplo, en Córdoba, en lugares muy distantes, salía el programa de la chacra. O sea que era una manera de difundir lo que hacía la chacra. Se hacía divulgación científica, por otro lado. Claro, sí. O sea, lo que tratábamos de hacer es mostrar al productor, ¿no? Comentarles, y muchas veces en el campo mismo, mostrar lo que se hace, que es una información para que él, en lo posible, pueda tomar ideas o implementarlas o de alguna manera. Bien. Cuando hablamos de la chacra, es la chacra experimental integrada a Barlow, sí, que es una de las chacras más importantes en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, lo que habría que hacer un poquitito de historia, aunque sea corta, ¿no? Sí. Esta chacra comienza con los orígenes, la que lo crea la chacra es la cooperativa de seguros La Previsión. Así es. ¿No? En su momento compra para difundir tecnología en la zona. Ese fue el objetivo. Después, no recuerdo bien, pero creo que por el año 42, por ahí, hay una resolución, ¿no? Por la cual las cooperativas no podían dedicarse a otra cosa que no sea específico de lo que hacían, en este caso el seguro. Sí. Entonces, la Previsión se ve obligada a deshacerse, de alguna manera, de chacra, y ahí lo toma la explotación, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que fue el Ministerio de Asuntos Agrarios en su momento, bueno, de acuerdo al momento van cambiando el nombre. Pero la chacra en sí, la propiedad del establecimiento es del ministerio, es de la provincia, no es del INTA como por ahí algunos piensan. Hay una relación. Entonces, con el INTA, hay una relación con el INTA muy estrecha, ¿no? Que se hizo, donde el INTA pone recursos humanos y recursos económicos, y se trabaja en conjunto. Apoyo mutuo. Apoyo mutuo. Claro. Después, estando ahí adentro, no importa quién nos paga el sueldo, si es la provincia, si es la nación, bueno, y todo ese esfuerzo conjunto se hace en bien de los productores desde ya, ¿no? Y para la provincia de Buenos Aires, la experimental siempre ha sido más importante por la cantidad de recursos que están dentro de la experimental, recursos humanos, y cantidad de información que va saliendo de todo ese trabajo. Julio, también hubo una cooperadora. Sí. Que colaboró bastante, ¿no? Sí, está la cooperadora. Está todavía, claro. Sí. El origen de la cooperadora tiene un origen particular, muy bien pensada, bajo mi punto de vista. Fue que al ser un organismo oficial, lo que se producía en la experimental, por ejemplo, no sé, hay hacienda que entra en ensayo de pastoreo, de lo que sea, ¿no?
llega un momento que hay que vender esa hacienda. Ajá. Cuando se termina el ciclo o Sí. engordó, lo que sea, se vende. Antiguamente, el destino de ese fondo, por las leyes vigentes en su momento, y no sé si hoy día no sigue así, esos recursos van a este caso, la provincia, por ejemplo. Sí. No van a la experimental que lo generó. Exactamente, claro. ¿No? Entonces, el hecho de crear una asociación cooperadora, la hacienda todo es de la cooperadora, entonces fue una manera que se encontró en su momento para que los recursos que se generan acá queden en la experimental para apoyar otras actividades. ¿Dónde naciste? Nací en La Plata, Ajá. hace tiempo, Sí, soy bueno. del 1950, Ajá. así que soy platense y... Pero la profesión te llevó a otros lugares. Sí, o sea, ¿Te recibiste en La Plata? claro, yo soy platense, estudié en La Plata y me recibí en el año 74. En ese momento, bueno, hay un concurso en INTA, ¿no? Para reforzar las agencias de extensión, algunas agencias de extensión con personal en sí. Si bien lo manejaba INTA, eran contratos de lo que era el Ministerio de Agricultura. Claro. Bueno, me presento al concurso, quedo seleccionado. El concurso se realizaba en el experimental de Balcarce, que inclusive abarcaba esta zona en ese momento. Y a raíz de ese concurso, bueno, quedo seleccionado. Estoy un mes y pico en la propia experimental, donde los que habíamos entrado nos capacitaron. En mi caso era para reforzar la parte ganadera, así que fue toda una capacitación de un mes y pico sobre ganadería, pastura, manejo, etc. Y mi destino era la agencia de extensión de Tandil, ¿no? Bueno, terminamos la capacitación esa, pasó una semana que nos dieron a cada uno para que se organice y vaya a su destino. Sí. Y en esa semana hay un cambio de ministros a nivel nación y el ministro que entra hace que anula todos los contratos. Así que de un día para otro Te quedaste sin trabajo. que me quedé sin trabajo, con toda una ilusión de sedar, recién recibido, etc. Bueno, vuelvo a la ciudad de La Plata. Un día estoy recorriendo la facultad, que era el ambiente que me gustaba, donde estaba. Me encuentro con un profesor, nos pusimos a charlar y me pregunta qué era de mi vida, le cuento. Entonces me ofrece si no quería entrar a una experimental del Ministerio de Asuntos Agrarios también, en la ciudad de La Plata, que es Gorina, que es una experimental hortícola. Así que, bueno, así es como... A repasar otros libros, los de horticultura. Repasar o tomarlo del comienzo, porque Ajá. yo siempre digo, la horticultura, después cuando vengo para esta zona, ¿no? Sí. Pero después comparo lo que era la horticultura y lo que es las explotaciones tradicionales, los cultivos tradicionales. Claro. La horticultura es muchísimo más difícil, ¿no? Por la variedad, cantidad de cultivo, no solo la variedad, sino también, por ejemplo, un producto, el que sea, cuánto más vale cuando hay poca producción. Ajá, la ¿no? estacionalidad, digamos. Es por la estacionalidad, pero en plena campaña, en plena producción, los precios caen, como es lógico. Entonces, si yo tengo, no sé, obtengo un tomate en pleno invierno, por decir un extremo, ¿no? Va a valer mucho más que si lo hago en pleno verano. Entonces, hay montones de técnicas para tratar de adelantar o atrasar la producción. Mantener una... Sí, no estar en el... O si se está, tratar de estar en otros momentos que no sea de plena producción, que es cuando vale más la producción. Qué bueno, bien. Así que bueno, tendría mucho que contar en ese momento. Ya lo vamos a ir contando, pero la pregunta es, sí. Un joven que hizo su escuela primaria y secundaria en La Plata, Así es. en una metrópoli importante, sí. ¿cómo elige una profesión que era ir al campo, al interior? Sí, bueno, en mi caso fue, mi familia tenía campo,
Mi madre tenía campo y lo tenía acá en Coronel Dorrego, o sea, muy cerca, así que yo cierta relación con el campo ya venía. Claro, ¿no? ¿Ya te gustaba? Ya me gustaba eso y, bueno, no me arrepiento de lo que hice, ¿no? Seguramente. ¿Tu padre? Mi padre era marino mercante, era capitán de ultramar, ¿no? Siempre estuvo en barcos cargueros, gran parte, o sobre todo la última parte de su carrera la hizo en Shell. En ese momento era capitán del barco más grande que había en Argentina, el Estrella Patagónica se llamaba el barco en ese momento. Y mi madre, si bien era maestra, siempre se dedicó al hogar, ¿no? Bien. ¿Tu padre, por ejemplo, salían de Ensenada? ¿En qué lugar estaba más bueno, normal, depende de dónde estaba. Porque en el caso de Shell, por ejemplo, él salían del Dock Sur, porque es donde Shell tenía. En una época estuvo en YPF, entonces sí, de Ensenada. Pero bueno, entre Ensenada y Dock Sur, por ahí era lo habitual. ¿Fuiste jugador de básquetbol? No. Digo por la altura. No se dio. No se dio, no sé. Esa pregunta es muy frecuente. Pero ¿Practicaste algún deporte de joven? Yo la verdad más los libros? Me tiré más por los libros, no soy muy deportista. Sí. Por ahí a lo mejor a esta altura me arrepiento de por qué no le hice un poco más, pero bueno, muy deportista no. ¿Pero no qué leías? ¿Qué cosas te interesaban en tu juventud? Me incliné siempre por la parte tecnológica. Siempre me gustó más la tecnología de aquellos tiempos. La de estos tiempos debe ser una cosa tremenda, o sea, ¿no? Me sigo tratando de meter y estar actualizado. Qué bueno, hoy día sí. Yo sigo con eso. Qué bueno. ¿no? Y la parte tecnológica entonces era una computación en pañales, digamos, no existía. Mientras yo estudié, hasta el momento que me recibí, yo me recibí en el año 1974, la computadora no existía. No existía, ¿no? Ni existían siquiera las calculadoras que después se hicieron popular, ¿no? Todas las cuentas eran a mano, ¿no? Y la tecnología entonces que te gustaba era formada por por la electricidad, por la electricidad, por la maquinaria. ¿Te gustaba leer sobre ese tipo de cosas? Sí, buscar artículos. Después desde ya que cuando se vino todo internet se facilitó muchísimo todo eso. ¿No? ¿Cómo llegaste a Tres Arroyos? Bueno, como te decía, estuve en la experimental de Corinas, el asunto agrario. Al poquito tiempo nomás me vuelven a llamar del INTA, ¿no? A ver si no quería ingresar, dado ese fracaso involuntario, digamos, de la institución. Bueno, y me ofrecen ir a Coronel Dorrego, ¿no? Justo a Dorrego. Justo a Dorrego, era la posibilidad. O sea, en sí me ofrecieron dos posibilidades en ese momento, que eran agencias donde no había técnico, que era San Cayetano o Dorrego. Bueno, yo por afinidad, elijo Dorrego. Así que... ¿Estuviste varios años ahí? En Dorrego estuve 11 años, estuve hasta el año 86, ¿no? Era una agencia de extensión donde, unas oficinas, donde había una chica, una mujer que se dedicaba a trabajar con las mujeres del campo, ¿no? Más en actividades relacionadas no tanto a la agropecuaria, sino, por ejemplo, a conservación de alimentos, la calidad del agua, apoyaba en todo eso, y vivía en una administrativa. Entonces, me toca ir a una zona, Dorrego concretamente, donde en ese momento no había prácticamente actividad privada, por un lado. Eran comienzos de la tecnología, nada que ver con lo que se desarrolló después, ¿no? Y donde el grueso de las familias agropecuarias vivían en el propio establecimiento. Entonces fue una etapa para mí de las mejores, donde uno iba muchísimo al campo, la gente lo llamaban, ahí empezaban en esa época el tema de los herbicidas, entonces quería que vayas a ver, qué poner, cómo. Entonces, el principio también un poco de la fertilización en esa zona.
Así estuve hasta el año 86, donde el INTA me propone venir a Tres Arroyos a coordinar un grupo de gente y la zona de influencia que era Partido de Pringles, Dorrego, Tres Arroyos, San Cayetano, Chávez y Necochea. Entonces vine a coordinar esa parte de acá. Así que bueno, ese fue el motivo por el cual... Y bueno, y ahí, a partir de ahí residiste aquí en Tres Arroyos. A partir de ese momento, el año 86, me vine a Tres Arroyos. ¿Formaste tu familia dónde? No, en sí, mi señora, nos conocimos en la facultad, claro, ¿no? Sí. Allá en La Plata. Sí. Y una vez que yo ya me instalé en Dorrego, ahí nos casamos. Claro, ¿no? ¿Y nacieron tus hijos dónde? Y mis hijos, si bien vivieron todos el comienzo en Dorrego, siempre por una cuestión, no sé, no sé si seguridad o confianza, ella siempre fue a La Plata, donde tenía toda la familia, a tener los chicos. O sea, los chicos son nacidos en La Plata. Se entiende perfectamente. Los tres son nacidos en La Plata. Mucha gente, muchas damas, muchas mujeres han hecho eso, ¿sí, no? Claro. Tener familia al lado de los suyos y posiblemente en centros de salud un poco más tecnificados, ¿no? Sí, por suerte fue todo normal, pero bueno. O sea, tus hijos son todos platenses. Son todos platenses, son todos platenses. ¿Cómo se llaman y qué hacen? ¿Por orden de aparición? Por orden de aparición, la mayor es Alejandra, que es profesora de inglés. Está casada, vive en Necochea, que es la más cerca que tengo. Y con ella tengo 2 nietos. Ah, bien. ¿No? Sí. Después está Gustavo, que vive en Córdoba. Él es ingeniero electrónico, ¿no? Así desarrolló de que se recibió, hizo una muy buena carrera en La Plata, fue a Córdoba, estuvo trabajando primero para Motorola, después lo llamaron, siempre fue muy requerido para Intel, estuvo trabajando hasta no hace mucho Intel, hasta que hace unos años Intel decide retirarse de la Argentina y ahora está trabajando para Mercado Libre, en toda la parte de computación, toda esa parte. Pero como son los trabajos de hoy, lo hace todo de su casa, tranquilo, ¿no? Así que está bien. Sí. Bueno, y el más chico, Pablo, es odontólogo, estudió ya en La Plata, también todos fueron a estudiar en La Plata, y ya se quedó. 3 profesiones distintas. 3 profesores distintas. Incluso la del padre también. Sí, el padre y la madre, por los dos somos ingenieros agrónomos. ¿Tu esposa también? Sí, claro. Sí. Ajá. Mirá vos. Así que... recuerdo un viaje que yo hice a Brasil hace muchos años, muchos. Me llamaba la atención porque conocí a un ingeniero agrónomo de allá, me hablaba de la soya. Y acá no sé, acá se hablaba de trigo, de girasol, de otros cereales, pero no tanto de la soja. Después se produjo el boom de la soja después de Brasil, ¿no? Aquí, y fue una cosa que de alguna forma revolucionó la economía argentina, ¿no? Sí, lógico. Mirá, yo el primer contacto que tuve con la soya o soja no fue en la facultad, ¿no? Ajá. Yo habiendo terminado de cursar, obtengo una pasantía para hacer en Misiones durante el verano. Fui a la experimental de INTA en Cerro Azul, en Misiones, y ahí, por lo menos para mí, donde empecé a conocer lo que era la soja, y ahí la conocí. Bueno, después fue explosivo, ¿no? Sí. Eso tenía que ver mucho también con el clima de los lugares, ¿no? Después se fue adaptando a otros climas, por ejemplo a Claro, que no era tan amigo para la soja aquí, en esta zona. Claro, lo que pasa es que por mejoramiento, la soja originalmente tenían ciclos, o sea, desde que se siembra que es cosecha, quedan demasiado largos, o sea, que se usaban en el norte. Y para esta zona por ahí se pillaban ciclos más cortos porque la agarraban, si era demasiado largo, le afectaba el clima, heladas, etc. Entonces, en la medida que la gente de mejoramiento, las empresas, fueron consiguiendo materiales más cortos,
la soja tuvo la posibilidad de ir ampliándose a zonas donde en un principio prácticamente era imposible. Y eso transformó un poco la economía, porque se pasó de cultivos de alguna manera tradicionales, como los que nombré antes, a la soja, que era una cosa nueva y que la elegían muchos productores agropecuarios, ¿no? Sí, la soja en su momento o sea, para mí todo cultivo se incorpora en mayor o menor medida en la base, en la rentabilidad que tenga el cultivo. Claro, sí, ¿Cuánto le deja al productor? Sí, a eso me refería. Y la soja, con la tecnología que se empleó cuando aparecieron herbicidas totales que no le afectaba a ella, apareció el glifosato, etcétera, tuvo la posibilidad de ampliarse muchísimo y por ahí reemplazar a otros cultivos de otra manera, y por eso tuvo la gran difusión, ¿no? La ganadería en la cual has trabajado también es una actividad apasionante también, ¿no? Muy interesante. Sí. No, la ganadería sí, pasa que ahí hay que estar hablando de ciclos más largos, de otra cosa, y una de las cosas que me parece que ha sucedido, cada vez se quieren las cosas más rápido. Ah, claro. ¿No? Sí. Y hubo un cambio en general. Yo recuerdo, por ejemplo, Dorrego, Pringles, eran partidos con mucho lanar, ¿no? Sí. Mucho lanar. Pringles se llamó la capital de los lanares, ¿no? En Dorrego había mucho. Sí. Y el número de lanar en los partidos empezó a bajar, cada vez menos. Y en INTA nos hicieron hacer, distintas agencias de extensión, averiguar por qué el lanar iba disminuyendo. Para lo cual tuvimos que ir a ver a gente que había tenido y no tenía más, a charlar con ellos. Para ver el por qué. El por qué, a gente que no tenía, por qué no tenía, ¿no? Y a gente, bueno, que lo tenía y lo mantenía, o más o menos. Y bueno, la conclusión de todo ese trabajo que se hizo, pues ya te digo, a nivel, por lo menos gran parte de la provincia del sudeste, la provincia de Buenos Aires, ¿no? El motivo principal fue un motivo que las nuevas generaciones que se iban incorporando al campo querían cosas más sencillas, entre comillas. Ajá, claro. El lanar requiere encerrarlo de noche, descascarrearlo, limpiarle los ojos, mucha actividad, mucha mano de obra, digamos. Sí, mucho veterinario también, ¿no? Sí, pero digo, el trabajador rural, como que prefirió, cuando se iban incorporando los jóvenes al campo, por ahí prefería estar arriba de un tractor, de una camioneta, que estar ahí. Claro. O sea, a lo que voy es como a través del tiempo ha habido variaciones en las actividades, ¿no? En lo que tiene que ver con los vacunos, hubo razas también mucho mejor adaptadas o incluidas en la producción regional que otras, ¿no? Sí. Ese tipo de claro, animales, sí, ¿no? O sea, cada zona es un poco también las labores de las experimentales, ¿no? Es decir, probando qué es lo que mejor se adapta, de qué manera, y después, bueno, tratar de que todo eso llegue al productor para que el productor tome la decisión que sea más conveniente. En una institución como la que vos estuviste gran parte de tu vida, que fue la Chacra de Barro y relacionada con el INTA, se forman grupos de trabajo, ¿no? Sí. Especializados en determinados temas. Sí. En sí, dentro de una experimental, de acuerdo a la cantidad de gente que hay, se forman grupos por tema, pero también hay una manera de comunicarse con gente de su misma especialidad, de su mismo trabajo, de otras experimentales. Claro. ¿No? O sea, así que hay dos maneras, interna experimental y en red con otras experimentales, donde se comparte información. Yo, por ejemplo, estuve en Dorrego, fue bien a extensión, bien andar en el campo, estar con los productores, que vivían el productor en el campo, en eso. Sí. Después vine una etapa, en mi caso, viniendo a Tres Arroyos, donde la actividad particular era muy importante, ¿no? Entonces
ya no tenía sentido de estar asesorando, porque para eso está la actividad privada. Sí. Entonces acá hubo un cambio y lo que trataba de hacer, bueno, que la información en general, tratar de que llegue al productor de la mejor manera posible, más rápido, de ahí el programa de televisión, hemos tenido programas en radio, hemos hecho publicaciones, en fin, todo lo que, días de campo, todo lo que se podía. Y ya la última parte, lo que me tocó a mí, como hablamos hoy, que me gustaba siempre la tecnología, sí. Me dediqué a la parte, si bien mantuve siempre hasta mi jubilación la parte de difusión, todo lo que es trabajar con imágenes satelitales. Cursé la maestría en teledetección y sistema de información geográfica en la Universidad del Sur, que entre otras cosas tratábamos de determinar, por ejemplo, áreas cultivadas, de producción, en fin, una serie de cosas. Pero, ¿estudiaban también a la pasada la climatología hacia el futuro? No, o sea, al aparecer toda la parte de satélite, que cada vez es más, ¿no? El satélite brindó una herramienta, ¿no? Ideal para ver, estudiar zonas, estudiar inclusive a nivel potrero, cosas que una persona mirándola por ahí no las ve, ¿no? Y esto lo puede ver en varios. Entonces, porque el satélite pasa, vamos a simplificarlo mucho, y tiene como si fuera una máquina de foto que va fotografiando. Pero no fotografía así como una máquina tradicional que saca una foto, sino que va tomando en forma simultánea distintas fotos en distintas longitudes de onda, vendría a ser. Después hay programas, todos estos avances de la computación, donde uno, tomando algunas de esas imágenes, las combina y aparecen cosas de producción, de suelo, etcétera, que ayuda por lo menos a determinar qué sucede en un lote y cuál sería o cuál puede llegar a ser las mejores determinaciones en cuanto a manejo que hacer, ¿no? Tendrá seguramente en una extensa actividad muchas anécdotas. Uno quiere suponer que también en el campo cada maestrito está con su librito y de pronto viene el ingeniero agrónomo joven a querer explicarle al abuelo que hace 40 años que está en el campo algunas cosas que el abuelo no entiende demasiado, porque dice, no, esto se hace así, o sea, ¿se te ha pasado eso? Muchísimo. No, y a su vez, como yo he aprendido de mucha gente. Bueno, claro, sí, ¿no? sí. Un caso transferencia de experiencia, ¿no? Sí. En ese periodo recién recibido que estuve en La Plata, en un experimental hortícola, sí. Yo muchas de las hortalizas con suerte la conocía en la ensaladera. En la ensaladera, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, La Plata tiene todo un cordón hortícola más que importante. Sí, claro. ¿no? Siempre ha sido así, lo tiene, claro. Sí. Es el sector hortícola más importante a nivel país. El famoso tomate de La Plata. Tomate platense, sí. Entonces, el que era jefe en ese momento de la experimental, nos llama, y otro compañero, los dos habíamos entrado juntos, a que vayamos a hacer, en sí lo que nos pide es que hagamos costo de producción. Ajá. Costo de producción es, bueno, cuánto gasto para hacer el cultivo, cuánto me produce, cuánto vale y cuánto le queda o no. Sí. Entonces me manda con otro compañero recién recibido, nada más que el otro era hijo de Quinteros y él sí tenía experiencia. Bueno, entonces llegamos al azar a una explotación, a una quinta, entramos, nos atiende un italiano, ¿no? Muy bien, nosotros orgullosos porque éramos recién recibidos, ¿no? Yo el ingeniero fulanito tal, ¿no? Bueno, pase. Entonces le empezamos a preguntar para poder hacer el trabajo desde, por ejemplo, bueno, ¿cuántos gramos de semilla usa por metro cuadrado en el almácigo? Sí. ¿Cuántas plantitas consigue a través del metro cuadrado? Muy científico todo. ¿Cuánto? No, los pasos normales, los pasos que hace. El productor lo hace, después los trasplanta. ¿Cuánto tiempo le lleva a trasplantar una hectárea? Sí. Después le ponen las cañas, ¿en qué momento? Y todo, y cuánto tiempo, ¿no? Lo volvimos locos, ¿no? Tomando información.
para mí muchas cosas eran novedades, claro, ¿no? claro. Pero bueno, hicimos todo. Y cuando nos vamos a despedir, agradecerle, el hombre en su manera de hablar, medio italiano, medio en castellano, al final me dice, pero serio, me dice, dígame, al final, ¿quién es el ingeniero? ¿Usted o yo? Dice, porque al final yo le tengo que decir todo a usted. Esa fue muy interesante, fue de la anécdota que siempre recuerdo con humor. Sí, sí. No, y después, así como experiencias, una de las que yo siempre recuerdo es en el año 88, ya estando acá en Tres Arroyos, recibo una invitación del gobierno de Alemania para ir a ver sobre planificación. Entonces, voy un mes y medio más o menos, en un curso que daban ellos, en un instituto a todo trapo, digamos, sí, en Feldafing, muy cerquita de Múnich, ¿no? Donde teníamos parte hecha en gabinete, así, de teoría, juegos y cosas, y parte íbamos a recorrer distintas zonas de Alemania para ver lo que ellos nos contaban en forma teórica, cómo ellos lo habían llegado a la práctica, ¿no? Y ahí me quedaron algunas cosas que siempre las recuerdo. Una de las principales era porque era todo como ordenar o planificar en una zona, lo que tendría que hacer, ¿no? Entonces una de las principales era de la importancia de desarrollar actividades productivas y evitar el trabajo improductivo, ¿no? Ajá, bien. Entonces, siendo ejemplo que veíamos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, un canillita, ¿no? Yo creo que uno de los trabajos más difíciles en cuanto a clima. Yo acá, por ejemplo, en Tres Arroyos lo veía cuando retiraban el diario en La Voz del Pueblo, no sé, a las 5 de la mañana, bien temprano. A esa hora, ¿no? Sin importar el clima que hacía, si hacía frío, después los repartían en las casas, después estaban en las esquinas, ¿no? Un trabajo al aire libre, cierto, ¿no? Todo eso. Entonces ellos nos decían qué genera, por ejemplo, al medio un canillita. Entonces nos dicen, en sí es una persona que no aporta nada, después te digo cómo lo soluciona, ¿no? Que no aporta nada al medio, al contrario, es una persona que consume energía, consume alimentos, consume vestimenta, sin aportar nada. Entonces, ellos, la opinión que trataban de hacer, entonces, ¿cómo repartías el diario si no había un canillita? Claro. Entonces, el diario, ellos lo dejaban en una esquina y con una alcancía. Sí, lo he visto. Yo dejo lo que vale el diario y me lo llevo. Sí. Y esa persona, en lugar de estar ahí, puede estar en una fábrica o en algún lugar generando algo al medio, ¿no? Así montones de ejemplos. Pero bueno, depende la cuestión cultural de la persona, porque en algunos lugares dejaban la moneda y se llevaban un diario. En otros lugares del mundo se roban todos los diarios, no queda ninguna moneda. Una cosa, por ejemplo, como te decía, nosotros estábamos ahí cerca de Múnich y muchas veces íbamos a Múnich en tren, había un tren tipo subterráneo en el tamaño, que viene pasando por pueblitos, digamos, llega a la ciudad de Múnich y se hace subterráneo. Claro, y funciona como un subterráneo. Bueno, así que tomamos eso. Más allá de que íbamos a la estación, podía poner el reloj con la llegada del tren, si no tenía la hora, todas esas cosas que siempre habla. Entonces, ya estoy hablando del año 88, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la gente? Iba a una maquinita, marcaba, ponía la plata y sacaba el ticket. Entonces, no había alguien vendiendo tickets, que no tenía que pasar 10 horas, volvemos a lo mismo, al trabajo productivo es improductivo. Nosotros veíamos, porque de Argentina éramos 5 que estábamos, después había de otros países. ¿Qué hacía la gente? Subía al tren, ¿no? Nosotros al principio sacábamos boleto, subíamos al tren, llegábamos a Múnich, no tenía que bajar, bajábamos, nadie en el camino pedía nada,
Bueno, entonces, medio como latinoamericano, ¿para qué sacar boletos, no? Sí, sí. Y en algún momento inclusive lo hicimos. Y después nos decían, allá los alemanes, bueno, si los agarran a ustedes sin pagar boleto, es probable con la dificultad del idioma y eso puedan zafar. Ahora, si a un alemán lo agarran sin pagar boleto, porque controles cada tanto había en ese momento, sí. No importa quién sea, el hijo de quien sea o la persona que sea, el destino está marcado, ¿a dónde va? Sí, pero digo, porque controles, si bien yo nunca vi, dicen que en algún momento hacen. Sí, y en ese momento a un alemán lo agarraban sin pagar su ticket, se acordaba para toda la vida. Por eso el destino era o preso o multa o algo sí, no sé bien, pero era así. Claro, entonces, sí. De todos modos, mira, en una oportunidad fuimos a ver una explotación forestal en la Selva Negra. La Selva Negra es el sur de Alemania, zona boscosa, muy cerrada en su momento, que la gente que transitaba transitaba la selva, como era tan cerrada, muy oscura, y de ahí viene el nombre Selva Negra, es la zona donde se originaron los relojes cucú, ¿no? En esa zona, y zona que nieva mucho, de muchísimo frío, entonces quedaban aislados gran parte del año, entonces medio como pasatiempo en sus casas empezaron a hacer eso y después lo vendían en otro momento. Bueno, vamos a ver una explotación forestal, ¿no? Por el frío y por el tipo de madera que había, el turno de corte le llaman desde el momento que pone un arbolito a que está para cortarlo, sacar la madera, pasaban por el frío de poco desarrollo cerca de 100 años. 100 años. Sí. Entonces, veíamos que estaban plantando, por un lado, y estaban cortando. Entonces, nosotros le preguntábamos a ver qué legislación había para que te obligue a hacer algo que vos lo vas a plantar y alguien lo va a cosechar, claro, ¿no? Había algo. Sí. Bueno, hay que ver que también en ese momento uno venía, o iba, mejor dicho, con la idea del plazo fijo a 7 días como gran inversión, ¿no? Que Entonces, no nos comprendían lo que preguntábamos nosotros, porque ellos decían, yo estoy cortando porque alguien hace 100 años lo plantó. Claro. Entonces no concebían no plantarlo. Exacto, es la virtud del que planta sabiendo que nunca va a disfrutar de esa sombra. Sí, con la inversión económica que significaba a su vez, ¿no? Para las generaciones que lo siguen. Está muy bien, claro. Así, bueno, linda anécdota, ¿no? Sí, muchísimas. A propósito de las anécdotas y las vivencias, en Europa justamente hay parcelas chicas de campo, ¿no? De chacritas. Cuando llegan ellos acá, porque hay intercambio, llegan los norteamericanos también, que tienen, bueno, también mucha tierra, mucho espacio, que algunos se sorprenden totalmente, los japoneses, por ejemplo, si llegan acá, por las grandes extensiones de campo. Muchas trabajadas y otras no. ¿Y cuál es la reflexión de esa gente? Mira, yo no sé, lo que sí me estoy acordando en este momento, estando en Dorrego, me avisan de INTA que venía una delegación casualmente de alemanes. Ajá. Estaban recorriendo el país, no sé bien qué zona. Entonces era para que yo lo lleve, contacte con algún productor para ir al campo y vea cómo se trabajaba la zona, qué se hacía. Bueno. Entonces, bueno, vamos, hacemos todo eso. Y cuando se va, ¿no? Yo le pregunto un poco qué conclusión sacaban ellos, ¿no? Entonces ellos decían que lo que más les llamaba la atención era que acá en Argentina en general, bueno, había quien trabajaba bien y todo, pero había mucha gente que no trabajaba por algún motivo, no sé, en ese momento no me acuerdo bien, no había planes, pero bueno, que la iba manejando. Y allá en Alemania me decían, el que no trabaja se muere, pero se muere físicamente. Entonces, cuando yo recorría, por ejemplo, la zona que conversábamos recién,
de la Selva Negra, ¿no? Donde gran parte del año está bajo nieve, hoy día de ya que hay ruta, pero en otra época no había nada. Si vos no durante el periodo estival así, no cortabas, no tenías tu leña para el invierno, no tenías tus alimentos, todo eso, te morías. Claro, entonces, ellos con el clima que han tenido, estaban obligados a ese tipo de situaciones. Y acá como que se zafaba mucho de eso, ¿no? Y uno ve en líneas generales las zonas menos desarrolladas, donde hay más pobres, ¿cuál es? Toda la zona ecuatorial, ¿no? La zona de calor, donde por ahí se zafa, no la obligación de desarrollarte sí o sí. Sí. En general te ha dado mucha satisfacción en la profesión, ¿no? Sí, muchísimas. Desde conocer gente, amistades, el INTA, le estoy sumamente agradecido, más allá del sustento económico, de todas las posibilidades que me brindó de capacitación, de conocer, de ir, intercambiar. Hablábamos al principio de la chacra de barro y decíamos una de las más importantes de la provincia, otras hay en Balcarce, en Bordenave también hay una importante, ¿no? Sí. En sí, las primeras chacras a nivel país, ¿no? Las creó el ferrocarril, ¿no? Los ingleses. Los ingleses, claro. Los ingleses. Por ejemplo, la de Bordenave que vos decías, ¿no? ¿Por qué creaban los ingleses chacras experimentales? Porque ellos, a través de la chacra que pretendían, de la difusión de las tecnologías, mejorar todo, haya mayor producción. Y al haber más producción, ellos tenían más flete. Claro. Ese fue el origen de la estación, la de Pergamino, porque era tener más fletes. La cadena de comercialización, digamos. Claro, ellos tenían su ganancia era llevar cosas con el ferrocarril y trasladar de un lugar a otro. Entonces, si había más producción de trigo, de lo que sea, iban a ganar más ellos. Por eso pusieron las experimentales. Después no recuerdo los años, pero bueno, esas experimentales pasaron al gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional estuvo en la esfera que era el Ministerio de Agricultura, todo esto van cambiando de nombre, y en el año 56, ¿no? Se crea el INTA. ¿No? Entonces el INTA toma como base esas estaciones experimentales que ya estaban en la esfera de la Nación. Balcarce era una de esas. Claro. ¿No? Ese es el origen, por ejemplo, de Balcarce. O el origen de Pergamino, de Bordenave, todo eso. Bien. Entonces, la Nación tiene, a través del INTA hoy día, una serie de estaciones experimentales a lo largo de todo el país. Y después las provincias, ¿no? Hacen también desarrollaron su sistema y tienen la provincia, lo que pasa es que la Nación le llama estaciones experimentales y la provincia les llama chacras experimentales. Correcto. Es lo mismo. Por eso de acá es chacra experimental y el nombre viene de ahí, ¿no? Algo no muy trascendente, pero que es interesante para que la gente lo conozca. Hablamos del tomate platense hoy. Sí. Tiene que ver la forma de cultivo, tiene que ver el clima. ¿Por qué ese tomate es tan famoso? La experiencia del italiano ese que alguna vez lo recibió, ¿cómo es el tema? No, desde ya que para que se desarrolle una actividad agropecuaria en una zona, el clima lo tiene que acompañar. Tiene mucho que ver, porque si no se descarta, no puede progresar. ¿No? Y en ese momento, cuando uno iba y recorría las chacras en ese momento, eran el grueso, ¿no? de productores eran de origen italiano, o en esa época eran italianos directos. Los italianos se dedicaban a la producción hortícola, ¿no? Y así que bueno, normalmente en esa época, cuando venía otro italiano, se pasaban entre ellos, se apoyaban, y el tomate, no sé, eran variedades que se adaptaron muy bien a esa zona, ¿no? Al clima de esa zona.
Si bien con el tiempo, la tecnología, yo por ejemplo, cuando entro a trabajar en la experimental de Gorina, ahí en La Plata, yo tengo un contrato, me hacen, que en sí el sueldo lo pagaban a través de algo que se llamaba así, hay una cámara, o había en ese momento, capaz que sigue hoy día, de cultivo bajo cubierta, o sea, de invernáculo, sí, ¿no? Sí. Entonces, porque ahí se empezaban a difundir mucho, hacer cultivos bajo invernáculos o vidrieras, se llama mejor, para tratar de tener producciones en momentos en que naturalmente no está el clima. Caso del tomate, si yo consigo tener tomate en pleno invierno, gracias a esas condiciones, porque yo lo protejo, eso, va a valer mucho la producción. Correcto. Entonces, bueno, es zonas que se han hecho famosos bueno, apoyado por el clima, pero bueno, y a raíz de eso se trabajan con variedades. Ahí en la experimental de Gorina se trabajaba en mejoramiento de los distintos cultivos, ¿no? En un país como el nuestro, que tiene evidentemente un potencial agropecuario y ganadero muy, muy importante para su economía y para la producción de alimentos, los gobiernos tienen mucho que ver en que las cosas vayan mejor o no. Uno recuerda que por ahí hubo en algunos gobiernos ministerios, en otros hubo secretarías, en otros hubo subsecretarías. Todo eso tiene que ver con los recursos que se le dan a la tecnología, al campo. Entonces por ahí hay vaivenes, ¿no? que hacen que haya más o menos dinero para el desarrollo. O sea, yo nunca estuve muy metido en esa parte, pero más o menos lo que he visto, ¿no? Sí. Tomando a nivel nacional, a veces ha sido Ministerio de Agricultura y a veces ha sido Secretaría de Agricultura. Claro. Una de las... ¿Por qué ser mejor ministerio que secretaría? Porque si hay un ministro, está dentro del Gabinete Nacional, donde se discute todo, los recursos. Claro. Si es secretario, no, depende de un ministro. Es cierto. Entonces, estar en los lugares donde se toman las decisiones, donde se distribuye el presupuesto, es fundamental para tener los recursos que después pueda apoyar la actividad. Pero cuando no hay ministerio, no hay ministro. Hay secretario. Es un secretario... Que depende de un ministro. Depende, claro, sí. ¿No? Ajá. Sí. Julio, se nos fue el tiempo, de esto sabés un poco. Pero ha sido muy grato encontrarme contigo aquí para que la gente te escuche, sepa de tu experiencia, de tus vivencias en una actividad que ha sido indudablemente básica para el desarrollo del campo argentino, como es la profesión de ingeniero agrónomo, ¿no? Hay muchos y muy buenos en esta zona y en todos lados, ¿no? Sí, siempre Tres Arroyos, sobre todo, se ha caracterizado por el número de profesionales, ingenieros agrónomos, y por la capacitación, la capacidad que tienen todos, y todos trabajando bastante bien, digamos, ¿no? Más reconocido. Yo, como te decía, cuando estuve en Dorrego, el productor no era tanto de ingeniero agrónomo, y yo comparaba, venía seguido acá y veía por la agencia de acá que hacían, acá era mucho más demandado que en Dorrego en aquella época. Todas las cosas van cambiando y hoy día creo que ha mejorado mucho. Hoy no estás desarrollando una actividad, estás jubilado, más que nada sos abuelo, sos padre y ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Las etapas de la vida. Así que trato de disfrutar a la familia. Exactamente. Un gusto recibirte. Bueno, el gusto fue mío y aprovecho para mandar un saludo a todos los productores, toda la gente, y muy especialmente a toda la gente de Celta, que también en su momento puse el granito de arena. Perfecto, muchas gracias. El ingeniero agrónomo Julio Domingo Yagüe es una persona muy considerada en la ciudad, con una vida muy correcta, un profesional de fuste dentro de la agronomía. Nos acompañó en otra entrega de Séptima Noche, este programa que repetiremos durante la semana, que luego subiremos a nuestro canal de YouTube, Séptima Noche, y siempre, por supuesto, con la experiencia y calidad de nuestro director de cámaras, Ariel Wolfram, y el apoyo de Celta y de Confitería La Perla. Hasta dentro de 7 días.